Padre Celestial, qué privilegio poder reunirnos esta mañana para cantarte, para alabarte, para adorarte a ti, Señor. En verdad eres el único digno de alabanza. Queremos recordar Navidad y sabemos que la esencia de la Navidad eres tú, Señor. Gracias por nacer en un pesebre, gracias porque transformaste nuestra vida a través de ese hecho. Pedimos tu bendición. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, tomen asiento, por favor. En su Biblia, Mateo, por favor, capítulo 1, versículo 18. Mateo capítulo 1, versículo 18, por favor. La Biblia nos da detalles en torno a el significado verdadero de la Navidad. Y aquí tenemos un pasaje en Mateo capítulo 1, versículo 18 que nos habla acerca de algunos detalles de esa Navidad. El verso 18 dice: el nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Algunas preguntas que el texto nos permite hacer es: ¿por qué vino Jesús acá a la tierra? Parece ser una pregunta fácil de responder, pero la verdad es que muchas personas no tienen una idea clara de por qué Jesucristo vino acá a la tierra. Algunos dicen fue un ejemplo de vida, nos ha dado un ejemplo de cómo debemos vivir aquí en la tierra. Y sí fue un buen ejemplo, por supuesto. Pero necesitamos recordar la esencia de por qué Jesucristo vino acá a la tierra. El versículo 21 dice nuevamente: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Ese nombre Jesús significa salvación, salvar, rescatar, liberar, resguardar del peligro. ¿Por qué Jesucristo vino acá a la tierra? Para salvarnos. Cuando nosotros utilizamos esa palabra salvación, ser salvados en otros contextos, en otras escenas, nosotros nos damos cuenta que esa palabra hace evidente el hecho de que alguien está en peligro. Si necesitamos salvar a una persona que esté en la playa, si necesitamos salvar a una persona que esté en una situación difícil, complicada, la palabra salvar nos da la idea de que hay alguien que está en peligro. Es ridículo llegar a pensar que la salvación llega a ser por mérito humano. Es incorrecto, es antibíblico llegar a pensar que la salvación uno la obtiene porque hace algo para salvarse. Salvar significa liberarnos del peligro. ¿Por qué vino Jesús a la tierra? Vino para salvarnos. Esa es la esencia, ese es el concepto básico de por qué nosotros llegamos a celebrar Navidad. Jesús vino a ser el Salvador. Vino a rescatarnos de una situación peligrosa, vino a liberarnos del pecado, vino a resguardarnos del peligro en el que nos encontrábamos.
¿Por qué Jesús vino a la tierra? Vino a salvar al hombre. Número 2, es peligroso no aceptar a Jesús como Salvador. Yo no sé cómo es la situación personal suya. Yo no sé si usted está seguro de que un día recibió a Cristo como Salvador personal. Pero si usted no ha tomado esa decisión de recibir a Jesucristo como su Salvador personal, el no aceptar a Jesucristo como Salvador es peligroso. ¿Sabe? El peligro de no saber que estás en peligro. Algunas personas viven aquí en esta tierra apoyados en su religión, en su moralidad, en tratar de ser buenos. Pero sabe, el peligro mayor que existe es que usted no sepa que está en peligro. Que pensemos que nada va a suceder. Cuando escuchamos la palabra salvar, generalmente la conectamos con la palabra peligro. Cuando una persona necesita salvación es porque está en peligro. Pero es peligroso no saber que uno está en peligro. Es peligroso no saber que si muero parto de esta tierra sin haber recibido a Cristo como Salvador personal, he muerto sin esperanza y sin peligro. ¿Sabe? Una de las tendencias que existe en nuestro medio es llegar a pensar, a mí no me va a pasar. Vemos circunstancias difíciles en la vida de ciertas personas y nosotros pensamos, a mí no me va a pasar. Cuando hay problemas en cualquier índole, en las drogas, en el licor, en cualquier mal hábito, uno puede ver lo que produce esos hábitos incorrectos en la vida de un individuo, lo podemos ver en las noticias también o en el comercio, y nos impacta las cosas que suceden. Y a veces nosotros pensamos, a mí no me va a pasar. ¿Estás seguro de que has recibido a Cristo como Salvador? No te pregunto a qué iglesia vienes o qué Biblia usas o qué religión tienes. ¿Has recibido a Cristo como tu Salvador personal? No te pregunté si crees en Jesús. Nuestro pueblo es eminentemente creyente. ¿Has recibido a Cristo como Salvador? Hay un pasaje en Juan 3 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí utiliza la palabra salvación y utiliza la palabra condenación. Y lo único que salva a la persona de la condenación es creer en Jesucristo como su Salvador personal. ¿Sabes? Si usted no ha tomado esa decisión, usted no necesita esperar al juicio final para saber si es culpable o si es inocente. Porque la persona que no ha recibido a Cristo como Salvador, el texto dice, el que no cree ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. No dice será condenado. Ya ha sido condenado. La persona que no recibe a Cristo como Salvador personal ya ha sido condenado. Amigo, esto es una situación sumamente seria. La más seria de todas. La más importante de todas. Si usted no ha recibido a Cristo como Salvador personal, si usted tiene dudas para poder responder esa pregunta, si usted tiene inquietudes en cuanto al tema, si usted no sabe si hoy parte de este mundo a dónde va, usted está condenado. Y no porque sea mala persona, todos somos pecadores. No porque seamos al extremo
pecaminosos y malos y con malas acciones. No. Lo único que salva a la persona es recibir a Cristo como Salvador. Es el único requisito. Por eso te condenas si no lo recibes, por eso te salvas si lo haces. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Quieres celebrar Navidad? Hoy Cristo puede ser tu Salvador. No importa si vienes por primera vez acá, no importa si has venido algún tiempo acá. Si no has recibido a Cristo, hoy puedes salvarte. Algunos, para poder mantener, para creer que pueden estar protegidos ahí en el juicio final, algunos se apoyan en la religión. Hay más de 5,000 religiones en el mundo, así es que usted y yo podemos escoger la que nosotros prefiramos. Más de 5,000. Cada una de esas religiones afirmando que es la correcta, que es la verdadera. Pero sabes, la religión no te salva. No importa cuán devoto seas tú, no importa cuán buen seguidor seas tú, no importa que la iglesia a la que asistas sea numerosa o sea pequeña, no importa lo religioso que tú puedas ser, la salvación no está en la religión. La salvación está en una persona y en la decisión que tú tomas de recibir a ese Salvador que murió por ti. La religión dice, Dios es un Dios de amor. Así es que Dios no puede enviar al infierno a nadie. El infierno ha sido creado por la sociedad, por la iglesia, para infundir miedo en la gente, para que la gente en verdad pueda comportarse adecuadamente. Es interesante que de las 12 veces que la palabra infierno aparece en la Biblia, 11 veces son mencionados por Jesús. De las 12 veces, hay palabras sinónimas que se traducen infierno, pero la palabra infierno como tal aparece en el Nuevo Testamento 12 veces. 11 veces Jesús la dijo y enseñó. Así es que si crees que Jesús es verdadero, sus palabras son verdaderas. Y él afirmó que el infierno es un sitio real donde la persona que no reciba a Cristo como Salvador personal va a estar ahí. No porque sea malo, sino porque la única razón por la que la persona va al infierno es por no haber aceptado a Cristo como Salvador personal. Eso te condena. No te condena lo que hagas, lo que hayas hecho, no te condena tu manera de vivir, no te condena tus obras buenas o tus obras malas. Lo que llega a condenar al individuo es el hecho de que éste no ha puesto su fe en Jesucristo como Salvador personal. La palabra infierno aparece 12 veces, pero las palabras sinónimas a esta palabra infierno aparecen múltiples veces. Horno de fuego, castigo eterno, perdición, llama de fuego, eterna perdición, densa oscuridad, eterna oscuridad, segunda muerte, lago de fuego y azufre. Más de 40 veces estas palabras y estas frases aparecen en la palabra de Dios. Cuando Jesucristo quiso enseñar la realidad del infierno, indicó un lugar físico, las afueras de Jerusalén. En las afueras de Jerusalén estaba el basurero de la ciudad. En ese basurero se quemaba permanentemente, constantemente, diariamente, los 365 días del año, se quemaba basura. El fuego no se apagaba. Nunca, ni un solo rato, ni un solo día se apagaba el fuego. Era tal la basura que llevaban a ese sitio que la llama de fuego de ese basurero estaba prendida constantemente.
Hinnom es el nombre del valle donde estaba el basurero de la ciudad de Jerusalén. Y cuando Jesucristo enseñó acerca del infierno, les mostró una ilustración que ellos conocían muy bien. Así como la llama de fuego no se apaga ahí, y así como los gusanos están ahí en medio de toda la basura, esa es una ilustración de lo que llegará a ser el lugar donde la persona que no recibe a Cristo va a estar. Amigo, ¿por qué arriesgarte a que esa sea tu eterna realidad? ¿Por qué no poner tu fe en Jesucristo hoy? ¿Por qué no asegurar tu salvación hoy? ¿Por qué continuar postergando esa decisión de recibir a Cristo por más tiempo? Eso no tiene que ver con qué iglesia asistes, a qué religión te cambias. No tiene que ver con nosotros, con nuestra iglesia. Puede ser que esta sea tu primera vez y puede ser que esta sea tu última vez con nosotros. Eso no es lo importante. Lo importante es que hoy puedes tomar la decisión de asegurar tu vida eterna en la presencia de Él si recibes a Cristo como Salvador personal. No podemos dudar de la palabra de Cristo. El infierno no es un cuento, no es un mito, no es una historia inventada para asustar a la gente, para que se porten bien, no es una historia para contar a los niños para que sean obedientes. El infierno es real. ¿Lo crees? Y yo te pregunto para ti que tienes dudas todavía, ¿qué tal si es cierto? Tú que tienes dudas en cuanto al infierno, ¿qué tal si es verdad esto del infierno? ¿Sabes cuándo vas a estar seguro? Lastimosamente cuando estés ahí. Pero Navidad es un tiempo para dar buenas noticias. Y la buena noticia es que tú no debes estar ahí. El infierno fue preparado para Satanás y los demonios, no para el hombre. El hombre tiene opción de recibir a Cristo como Salvador personal y no vas a estar ahí. Vas a estar en la eternidad con tu Padre Celestial. Tienes opción de decidir. No lo postergues, no pienses cuando después de unos años, cuando sea mayor. Puedes tomar la decisión hoy de recibir a Cristo como Salvador personal. ¿Sabes? Hay muchas ventajas de aceptar a Cristo como Salvador. En tus apuntes yo puse 3 ventajas. Hay muchas. Así como la palabra salvación nos muestra el peligro del que quiere Cristo rescatarnos. La palabra salvación está conectada con un montón de palabras que a veces nosotros utilizamos con frecuencia y a veces sin saber exactamente lo que significan. Justificación, redención, gracia, propiciación, imputación, perdón, santificación, glorificación. Todas esas palabras son resultados, ventajas, cosas positivas de la salvación que ocurre en la vida de una persona cuando ésta acepta a Cristo como Salvador. No tenemos el tiempo para revisar todo lo que estas palabras implican. Yo tomé una de ellas nada más. Tomé la palabra redención. Y la palabra redención nos habla de 3 cosas importantes. La primera, y tú puedes ver, y tú tienes ahí el gráfico, si quiere póngale en la siguiente diapositiva, por favor. Ahí tienes. La palabra redención en verdad es la traducción de 3 palabras griegas distintas, cada una de ellas con un significado específico y especial.
Así es que para que tú sepas lo que significa redención, una de las ventajas de ser salvo, observa. La primera palabra es agorazo. Es una palabra que habla de comprar en el mercado. Por eso ves a esa persona vendiendo frutas ahí. En ese tiempo, no solo las frutas, no solo las verduras se vendían también personas. Así es que había un mercado de esclavos al que tú podías dirigirte, al que tú podías acudir, y con dinero en la mano podías comprar al esclavo de preferencia, a aquella persona que te iba a servir en la casa como esclavo. Y ese acto de comprar en el mercado es una de las tres facetas que encierra el concepto de redención. ¿Qué pasa en el mercado de esclavos? Te rescatan del peligro, te rescatan de ese lugar. Estás en un mercado donde tú y yo, antes de conocer a Cristo, éramos esclavos. La única posibilidad era pecar. No había otra opción. Nuestro amo era el pecado. Él gobernaba nuestra vida. No había otra opción sino pecar. Pero redención también significa exagorazo. Ese es el significado de esta palabra. Significa comprar en el mercado y sacarte del mercado, rescatarte del mercado, comprar con un precio. Y a Jesucristo le costó el precio de su propia muerte en la cruz de Calvario. Su propia sangre fue el precio, el costo que Él pagó para poder comprarte en el mercado y sacarte de ese mercado. Pero sabes, aun cuando ya estás fuera del mercado, todavía eres esclavo. Y la tercera palabra que explica la palabra redención es lutro. Significa poner en libertad por medio de un pago. Así es que Él, Jesucristo, pagó el precio en la cruz de Calvario para sacarte del mercado, pero para luego darte libertad. Y por primera vez, cuando recibiste a Cristo como Salvador personal, tú y yo tuvimos la posibilidad de ya no pecar, de obedecer. Antes de la salvación no había opción. Lo único que hacíamos, y lo hacíamos muy bien, era pecar. Pero en el momento en que fuimos salvos, una naturaleza perfecta, la misma persona del Espíritu Santo, entró en nuestra vida, y ese Dios mismo que vive en tu corazón nos dio la libertad de no pecar. Ahora podemos vivir en libertad. Ahora podemos vivir de manera diferente, porque Dios nos ha redimido, nos ha comprado, nos ha sacado del mercado, nos ha puesto en libertad, para que el pecado ya no nos gobierne y tener la libertad de servir y obedecer a nuestro Dios. ¿Te sientes esclavo? Cristo da libertad. ¿Te sientes aprisionado por un estilo de vida que ya no aguantas, que ya no soportas? Cristo da libertad. Cristo da libertad. Así es que si eres un hijo de Dios, yo creo que es un buen tiempo para, entendiendo una pequeña parte de lo que Él hizo en la cruz de Calvario, podamos agradecerle
podamos adorarle, podamos reconocer lo grandioso de la salvación que Él nos ha dado y podamos, en especial en estas fechas, comprometernos a compartir la noticia que puede cambiar la vida de nuestros amigos, de nuestros parientes, de nuestros vecinos que todavía no han puesto su fe en Jesucristo. Si tú no has recibido a Cristo, si todavía no has tomado la decisión de invitar a Jesucristo a tu vida para salvarte, no es mi propósito que tengas miedo cuando hablo del infierno. Si tienes un poco de miedo está bien. Pero el infierno es real. Y no importa cuán exitoso pienses que eres aquí en este mundo, no importa cuán buena parezca tu vida, en el fondo, si no tienes a Cristo, la meta de tu vida llegará a ser un lago de fuego y azufre. Pero sabes, Navidad te habla de otra cosa, te habla de salvación. Y Jesucristo vino acá a la tierra para darte salvación, y la decisión que tú debes tomar es recibirle como tu Salvador personal. ¿Para qué vino Jesucristo a la tierra? Para darte salvación y para transformar tu vida. Si ya lo ha hecho, no te olvides de agradecerle y adorarle. Si no has recibido a Cristo, hoy, no mañana, hoy puedes tomar la decisión de recibirle como tu Salvador personal y estar seguro que cuando te toque partir de este mundo, estarás por la eternidad en su presencia. Oremos. Padre Celestial, Señor, qué bendición es poder recordar algunas cosas que nos parecen obvias. Gracias, Señor, porque tú viniste a esta tierra a salvarnos, porque estamos en peligro, porque estamos en riesgo si no te recibimos como Salvador. Pero Señor, por el amor que nos tienes, quieres rescatarnos, liberarnos, resguardarnos del peligro. Yo te ruego, Padre, que nosotros, tus hijos, que ya hemos tomado esa decisión, podamos adorarte, podamos reconocer lo bueno y lo grande que tú eres. Y en verdad pensar, Señor, que el mejor regalo de Navidad que podemos dar a otro es el mensaje de salvación. Que aprovechemos estos días, que aprovechemos el 24 y el 25 de manera especial cuando vamos a estar con gente reunidos para hablar de ti, para decirle al mundo, a nuestros parientes, a nuestros amigos, que Jesús puede salvarles, que Jesús puede transformar sus vidas. Gracias, Padre, por lo que has hecho en nosotros, por rescatarnos de ese mercado de esclavos, sacarnos de ahí, darnos libertad y darnos la posibilidad de vivir ya no sometidos al pecado, sino libres para servirte, para amarte, para obedecerte. Gracias, Padre. Te ruego, Padre, por las personas que están aquí, por primera vez o por algún tiempo con nosotros, y que en verdad por recelo, quizás por vergüenza o por cualquier razón, no han tomado la decisión de recibirte como Salvador. Yo te pido, Padre, que hoy sea el día de su salvación. Mientras usted mantiene sus ojos cerrados, por favor.
Usted que viene por primera vez. Quizás algunos ya han venido más de una vez. Pero si usted no está seguro de su salvación, amigo, si usted muere hoy y no sabe a dónde va, yo quisiera orar por usted. Los demás tienen sus ojos cerrados. Así es que usted con toda libertad, con toda confianza, usted puede levantar un ratito su mano, solo yo estoy mirando. Pero si usted dice, yo vengo por primera vez, yo necesito recibir a Cristo, yo le pido con toda confianza, sin ningún recelo, levante un ratito su mano, solo yo estoy mirando. Permítame orar por usted. ¿Hay alguien así que viene por primera vez a nuestra iglesia? Gracias, veo su mano, bájela nomás. ¿Alguien más? Gracias, veo su mano atrás también. Veo su mano atrás también, bájela nomás. ¿Alguien más con toda confianza? Para las personas que levantaron su mano, en un ratito voy a orar como le dije. Quisiera ofrecerle algo adicional. Es totalmente voluntario, no se sienta obligado, no se sienta obligada a hacerlo. Pero los demás están manteniendo sus ojos cerrados. Porque si usted viene por primera vez, a más de orar por usted, queremos conversar un ratito con usted. En esa conversación vamos a orar por usted, pero sobre todo en esa conversación vamos a mostrarle de manera personal cómo usted hoy puede poner su fe en Cristo. Así es que si usted levantó su mano, o si usted tuvo recelo de levantar su mano, pero quiere pasar a la parte de abajo donde estoy yo, con toda confianza, en este instante venga. Queremos llevarle a otro lugar de la iglesia, y en un lugar privado alguien va a conversar con usted. También va a orar por usted. Así es que si viene por primera vez, yo le pido que tome sus cosas. No se sienta obligado a hacer esto, pero si desea hacerlo, hágalo, por favor. Tome sus cosas y en este instante pase a la parte de abajo donde estoy. Queremos ayudarle, queremos servirle. No se sienta obligado, pero si desea hacerlo, venga. Yo le espero. Padre Celestial, tú mandaste a tu Hijo un día. Él dejó su trono, su corona, cada uno de nosotros, y vino a Belén a nacer, mas no tuvo la posibilidad de entrar al mesón, y fue un establo, un sitio donde viven los animales, que fue el sitio donde tu Hijo nació. Y te damos gracias, Señor, porque un día le dijimos a Él: ven a nuestro corazón y sálvanos. Había lugar en nuestro corazón, estaba vacío. Y gracias porque entraste. Y ahora, junto a los ángeles, como lo hicieron hace más de 2000 años, podemos cantarte alabanzas a ti, rendirte loor a ti, el Verbo encarnado, aun cuando viniste a esta tierra de manera humilde a darnos vida a nosotros, viles pecadores. Te damos gracias y te adoramos por lo que significa la salvación para nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir como gente que entiende que es salva. Yo te ruego por aquellos
que están aquí, por las visitas que levantaron su mano. Tú conoces mejor que nadie su necesidad. Y yo te ruego que conforme a tu voluntad puedas suplir esas necesidades. Sobre todo ruego por salvación si todavía no te han recibido como Salvador. Que esa duda, que esa inquietud que hay en su vida les mueva de tal forma que lleguen hoy a conocer de Cristo. Pido tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Tú dejaste tu trono y corona al venir a Belén a nacer, mas a ti no fue dado el entrar al Jesús y en establo te hicieron nacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para mí. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para mí. Alabanza celeste, los ángeles, el que rinde al verbo de amor. Más humilde viniste a la tierra, Señor, a dar vida al más vil pecador. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para mí. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para mí. Ven a mi corazón, ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para mí. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar. Una vez más, ven a mi corazón, ven a mi corazón,